Bueno, tomamos contacto ahora con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Campos? Bienvenido a RPP Noticias. Buenas tardes, Carlos. Qué gusto escucharlos, a tu disposición. Bueno, ¿qué implica esto del retorno a la bicameralidad, doctor Campos? Es cierto, es primera votación todavía, falta una votación en la siguiente legislatura, pero ¿cuáles son las implicancias, ¿no, del retorno a la bicameralidad, básicamente a nivel constitucional en el Congreso? Bueno, desde un punto de vista histórico es retomar lo que ha sido una constante en la historia constitucional peruana de tener una representación política en dos cámaras. Lo segundo, amplía y dinamiza la representación política en dos sentidos. Primero, con el número que tenemos hay una subrepresentación que precisamente empodera, y a veces mal, a los congresistas. Son 130 semidioses que eventualmente aparecen en una circunstancia donde a veces eso no se administra de una manera adecuada. En cambio, cuando tenemos más representación, hay más posibilidades que todas las minorías aparezcan en el escenario político. Pero además de eso, aparecen dos tipos de representaciones. Una, va a haber una Cámara que va a responder, su curul se debe a todo el país, y una Cámara que va a responder básicamente a la circunscripción territorial que hoy mantenemos. Entonces, esas dos tipos de representación, uno que responde a una votación nacional y una a una votación por región, va a sustraer la tentación del populismo regional que a veces aparece en la representación política. Va a haber una Cámara que piensa en su región, que es legítimo, pero también va a haber una Cámara que va a pensar en el país completo. Entonces, yo sí soy y celebro que haya ocurrido este escenario, porque a veces el populismo reduce la discusión de esta institución al tema del dinero. Y no es así, porque lo bueno también tiene que costar. Pero aquí, insisto, va a haber una ampliación de la representación política en términos positivos. Y tendremos a su criterio un filtro, ¿no?, para la discusión o debate de normas o proyectos en el Congreso de la República. Por supuesto, filtro y doble reflexión, insisto, ¿no? Porque a veces existe la tentación populista de estar buscando, bueno, ya no hay reelección, pero en el momento de la reelección, o mantener una popularidad, un nexo, o postular a otro cargo en la propia región, y a veces tomas decisiones que no son razonables. Entonces lo importante es, o prescinden de trabajo de comisiones, y así entre gallos y medianoche salen las normas. Entonces yo creo que esto siempre va a ser positivo, y además creo que con la distinción de competencias, para efecto que no se dupliquen las tareas, esto va a tener una potencia para mi gusto positiva, ¿no? Ok, doctor Campos, como una forma de orientación a nuestros oyentes y televidentes, ¿qué pasa o qué pasaría si en la siguiente legislatura se aprueba este texto, pero con menos de 87 votos? ¿Hay referéndum de todas maneras? Es posible, porque la fórmula no es excluyente. La idea sería, bueno, ojalá que se mantenga un poco el temperamento actual, porque... Usted sabe que todo este Congreso es impredecible. Sí, pues, pero es una reforma impopular, además, porque se han instalado una comidilla que ciertamente a veces hace que el congresista esté mirando con un ojo lo que tiene que ver y con el otro ojo el periódico, la radio, etcétera. Ojalá que no, pero efectivamente pudiera ir a referéndum, porque para ir a referéndum se necesita una primera votación por mayoría simple en el tema, pero con dos calificadas. O menos de 87. Sí. Muy bien. Sí. Efectivamente, pues, doctor, una última pregunta. ¿Es positivo que se haya establecido la reelección parlamentaria? Por lo que vemos en el dictamen, con el texto sustitutorio, es indefinida, no hay plazos, ¿no?, que establezcan esta reelección. ¿Le parece que es positivo? Yo soy completamente, opino absolutamente a favor de eso. Lo que estamos viviendo ahora es impericia. Cada 5 años la gente se comienza a aprender. Claro. Lo importante de las representaciones políticas en la mayoría de los países desarrollados es que, como no tienen iniciativa de gasto, ellos no deberían tener iniciativa de gastos, entonces lo que hacen es permitirse la reelección. En cambio, es distinto, y por eso es que es tan baja la tasa de reelección, incluso cuando ha habido reelección en el Perú. Es distinto cuando tú tienes un ejecutivo que puede desarrollar gasto y con eso asegurarse de manera fraudulenta una reelección. Las reelecciones en los congresos ayudan, profesionalizan la política y generan y sedimentan experiencia. Entonces, es siempre positivo. Muy bien, doctor Joseph Campos, muy amable como siempre por estos minutos a RPP Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a usted, el doctor Joseph Campos, destacado abogado constitucionalista.